Gracias por invitarme, es un placer. Quería saludarlos también. He ido a Puebla y no he tenido la oportunidad de verlos porque ha sido muy rápido, pero me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Gracias a todos por estar aquí y pues es un placer hablar con ustedes y voy a contarles un poquito del proceso de mi familia para llegar a Roca Blanca. Ha sido una aventura con mucho aprendizaje y también con sus partes no tan bonitas, pero todo ha sido con el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Mi nombre es Alejandra Cano, soy de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, toda mi familia está en la Ciudad de México, pero me casé con un poblano. Me casé con un poblano y vivimos en Puebla por 14 años. Tengo 2 hijos, y hace 6 años más o menos estábamos nosotros pasando por una situación un poquito difícil en la cuestión cristiana. Había como un confort y empezábamos como a ser cristianos de domingo. Era como una parte muy como metódica. Habíamos empezado a estar como metódicamente solo en la iglesia sin sentirnos tan bien ya. Entonces yo estaba orando a Dios y decía, oh Dios, por favor, necesitamos un cambio en nuestra vida. Y esa era una de mis oraciones constantes a Dios, que decía, por favor Dios, quiero un cambio en mi vida. Y después pasó y olvidé esa oración. La olvidé, pero yo la dije por mucho tiempo. Entonces, en el año 2016, mi esposo tenía muy poco trabajo y él se sentía un poquito mal, se sentía un poco desanimado. Había mucho desánimo en él y pues obviamente esto repercutía en la familia. Entonces, nosotros conocíamos de Roca Blanca, ya sabíamos de ese lugar y de hecho yo ya lo había visitado, mis hijos ya lo habían visitado, la familia de mi esposo ya lo había visitado, entonces lo conocíamos, pero mi esposo nunca había tenido la oportunidad de asistir a ese lugar. Entonces un día llegó y me dijo, vamos a Roca Blanca. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, tengo ganas de ir a Roca Blanca, sentí de Dios que tengo que ir a Roca. Yo dije, mira, es un poco difícil porque es fin de año y los niños están en exámenes y pues sería muy difícil irnos y dejar todo aquí. Le digo, pero puedes ir tú, ve. Y él me dijo, ok, voy a ir. Y él tenía solo 2 días para venir a Roca. Era como un día de ida y un día de regreso. Pero casualmente el día que él vino fue un lunes. Todos los días lunes hay un devocional en Roca. Entonces él llegó al devocional y en el devocional pues él se sintió muy bien. Y después él regresa a casa, él se sentía mucho mejor y él empezó a tener como pláticas conmigo y me decía, Ale, ¿no te gustaría vivir en Roca? Y yo, no. ¿No te gustaría vivir en la playa? Y yo decía, no. Y dice, oh, mira, es que es un lugar muy bonito. Y yo decía, ajá. Y él me decía cosas así. Y yo, ay, está muy extraño. Hasta que se decidió y me dijo, ok, en el devocional, Dios me habló y me dijo que Roca es el lugar en el que ahora tenemos que estar. Y yo, ¿cómo? Y yo estaba muy impresionada y le dije, no, eso no es posible. Y él me dijo, sí. Y le dije, mira, esto es algo muy drástico. Yo no sé si esto sea de Dios. Irnos a vivir a otro lugar donde no conocemos a nadie, donde es totalmente diferente a nosotros. O sea, era totalmente diferente a lo que nosotros estábamos viviendo en la ciudad de Puebla. Entonces, yo dije, mira, vamos a hacer algo. Vamos ahora, si Dios nos abre puertas, vamos a hacerlo. Pero hay 4 cosas muy importantes que yo quiero que Dios me conteste para poder mudarnos a Roca Blanca. Y él me dijo, ok, ¿cuáles son? Digo, mira, la primera
es que tienen que aceptarte en la escuela bíblica, porque él quería venir a estudiar un año a la escuela bíblica. Yo le dije, no nos está enviando nuestra iglesia. Nosotros asistíamos a Amistad de Puebla. Yo soy graduada de Hispana, de Amistad de Puebla. Yo le dije, ellos no nos están enviando y tenemos un instituto aquí en Puebla, entonces no necesitas ir a un instituto tan lejos. Entonces, nadie nos está enviando, la iglesia no nos está enviando, entonces yo no creo que sea posible que te acepten cuando tu iglesia ni tu pastor te están enviando. Esa es una y la más importante. Dos, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a trabajar? 3, la escuela de los niños. Y 4, ¿dónde vamos a vivir? Entonces, esas eran las 4 cosas más importantes que estaban en mi cabeza. Entonces dije, pero mira, vamos a orar. Pero yo la verdad no estoy convencida de que esto sea de Dios, pero vamos a orar. Y entonces, en ese proceso de oración, yo estaba orando a Dios y decía, Dios, yo creo que esto no es de ti, yo creo que esto no está bien. Y Dios me recordó la oración que yo tuve hace un tiempo antes, cuando yo le dije, Dios, necesitamos un cambio de vida, necesitamos un cambio en este confort que tenemos en el cristianismo. Y él me dijo, ¿recuerdas la oración? Yo escuché tu oración. Y yo dije, wow. Y dije, ok, está bien, pero si nosotros vamos a irnos a vivir a Roca Blanca, necesitamos tener un poco de seguridad. Entonces empezamos a orar y a mi esposo lo aceptaron en la escuela, en el Instituto Bíblico, sin una carta pastoral, lo cual no creo que pase mucho. Entonces a él lo aceptaron. Mis hijos entraron a la escuela, hay una escuela en Roca para los niños. El sistema es diferente, pero ellos pudieron entrar a la escuela. Nos consiguieron una casa, desde lejos, desde Puebla para acá, había personas que nos estaban ayudando a buscar una casa. Y en ese mismo proceso, yo encontré trabajo aquí, sin conocer a nadie. Entonces, todas las preguntas y todas las dudas que yo tenía con respecto a mudarnos aquí, Dios las estaba contestando poco a poco. Entonces, yo ya no tenía ningún pretexto para poder mudarnos a Roca Blanca. Entonces, fue difícil, mentalmente difícil, pero empezamos a creer en Dios y confiar. Y dijimos, ok, si este es un plan de Dios, vamos a hacerlo. Y empezamos a vender todas nuestras cosas, todo, nuestros muebles, el carro, todo lo que teníamos material, lo empezamos a vender, empezamos a hacer planes, sacamos a los niños de la escuela y todos los movimientos que teníamos que hacer para llegar a Roca. Y llegamos a Roca. Recuerdo perfectamente que llegamos en agosto, un 20 y algo de agosto del año 2016. Y solo traíamos nuestra ropa, algunos trastes de cocina y 2 camas. Eso era todo lo que traíamos en la mudanza. Solo traíamos eso. Y llegamos a Roca y empezamos a llegar a la casa, nos instalamos y todo. Quiero que sepan que Cacalote aquí en Roca y es un lugar muy rústico, fue un aprendizaje muy, muy fuerte y el proceso Ok, creo que cortó, ¿sí? El estado de internet en Cacalote es mínimo porque el pueblo de Cacalote es apartado y necesitamos esperar al... Ok,
Un momento. Hola otra vez. Ok, Es que está bien ahora. sí, ok. Perfecto. Ok, esa es una de las cosas que pasan en Cacalote. Está bien ahora. Ok, perfecto. Bueno, pues estábamos aquí, llegamos, nos instalamos y Dios cambió totalmente nuestras vidas cuando llegamos aquí. Mi esposo entró a la escuela, él iba a estudiar por un año, ese era el plan, estudiar por un año, estar aquí un año. Mis hijos entraron a la escuela y yo entré a trabajar en la escuela de los niños, aquí se llama multigrado, empecé a trabajar ahí. El proceso fue difícil por los cambios de vida, la forma de las casas, la forma de vida, la gente, el calor, los mosquitos, la humedad, todo era totalmente diferente, todo. Pero teníamos buena actitud porque sabíamos que era el plan de Dios y que Él nos había abierto puertas para estar en este lugar. Entonces, estábamos confiando en Dios, nuestro corazón estaba confiando en Dios. Empezamos a darnos a la vida de aquí, empezamos a conocer a gente, empezamos a estar en el trabajo. Algo muy importante que quiero mencionar es que mi esposo entró a estudiar y él dejó de trabajar. Y la que trabajaba era yo, lo cual no había pasado antes. Desde que yo me casé, él siempre ha suplido la situación económica en nuestra familia. Y cuando llegamos aquí, Dios cambió los papeles por dos cosas. Para mí, tener la responsabilidad de mi familia económicamente fue muy fuerte, pero valoré mucho el esfuerzo de mi esposo. Y para mi esposo, depender económicamente de mí fue muy difícil para él, muy difícil. Entonces, pero sabíamos que era el plan de Dios. En ese momento no lo entendíamos, pero sabíamos que era el plan de Dios. Continuamos trabajando y todo. El proceso para mí como mujer en casa fue muy difícil. Yo me sentí muchas veces desanimada y lloraba a veces y yo hablaba con Dios y le decía, Dios, ¿por qué estamos aquí? No entiendo por qué estamos aquí, de verdad no sé. Pero esa parte me daba como cierta casa bastante malos. Recuerdo que como solo teníamos 2 camas y algunos trastes y nuestra ropa, pues era muy difícil estar en casa así. Y recuerdo que una vez estaba yo llorando y yo decía, oh Dios, ¿por qué? Quiero poder sentarme en mi sala y poder descansar tranquilamente y no estar pensando en el calor y no estar pensando en los mosquitos. Y recuerdo que Dios me contestó en ese momento y me dijo, Ale, ¿te estás dando cuenta que todas las cosas de las que tú te estás quejando en este momento son materiales? Y yo decía, oh, es verdad. Te quejas porque no tienes una casa bonita, porque no tienes un sillón donde sentarte, porque no tienes un comedor donde comer tranquilamente. Pero quiero que sepas que aquí estás conmigo. Y ahora sí, puedes decir que tu prioridad soy yo, que confías en mí y no en lo material. En ese momento, yo me di cuenta que cuando yo estaba en la ciudad, mi confianza en Dios no era real. Mi confianza estaba en mi estabilidad económica, en mi casa bonita, en tener unos muebles confortables
Y esa era mi confianza, pero yo decía pero yo no me había dado cuenta. Y yo siempre decía, mi confianza está en Dios. Dios es mi prioridad. Dios es mi centro. Pero no era la verdad. Pero yo no lo sabía. Entonces, llegando aquí, cuando no tenía nada de las cosas que tenía en Puebla, de verdad, mi prioridad era Dios. Y mi confianza de verdad estaba puesta en Dios. Y Dios me mostró eso, me dijo, ahora, cuando no tienes dónde estar, cuando no tienes todas las cosas que podías allá y todo el confort que tenías allá, volteas tus ojos y me ves a mí, y me pides a mí, y confías en mí, de verdad. ¡Wow! Es cierto. Entonces, es un aprendizaje muy, muy fuerte para mí, ¿verdad? Lo material era más importante para mí de lo que yo creía y no me había dado. Más o menos un mes y medio después, recuerdo que era de noche y ya estábamos acostados para dormir y me entró una ansiedad, no sé por qué. Me entró una ansiedad y me levanté y le dije a mi esposo, Andrés, vámonos, no quiero estar aquí, vamos, ¿qué hacemos aquí? No estoy bien, vámonos. Y él se levantó y me dijo, no, por favor, no me digas eso. Y yo dije, es que no sé qué estamos haciendo aquí. Y yo sobre eso recuerdo que mi hijo se levantó. Y él me dijo, mami, no te preocupes, todo va a estar bien. Y él me abrazó. Y yo sentí que Dios mismo, el que me dio ese abrazo y el que me dio esas palabras de confort. Y dije, sí, es un plan de Dios el que nosotros estemos aquí. Y entendí que teníamos que estar aquí. No fue fácil todavía. El proceso para toda la familia fue un poquito difícil por la situación de la vida aquí. La vida aquí es muy rústica. Para mi esposo fue un poco más fácil, pero para mis hijos y para mí un poco más difícil. Pero nuestras actividades nos mantenían un poco ocupados y cada vez nos acercábamos más a Dios de lo que estábamos antes. Y nuestra confianza estaba cada vez mejor en Dios, puesta en Dios verdaderamente. Y empezamos a crecer. Aproximadamente, todavía seguía yo luchando un poco mentalmente con la cuestión del confort aquí, pero más o menos después de 6 meses me rendí. Dije, ok, Dios, no puedo más. No puedo luchar con esto. Ok. Ok, Ale. No sé qué pasa. Ok, en este proceso entré a trabajar a la escuela de español. Durante un año tenía yo 2 trabajos al mismo tiempo, lo cual obviamente la realidad económica dependía de mí, mientras mi esposo y mis hijos más o menos después de 6 meses me rendí, dejé de luchar y de pensar en la cuestión económica, en la cuestión del confort, de pensar en las cosas materiales y dije, ok, Dios, no sé cuánto tiempo debo de tener una buena actitud y ser positiva ante la situación, porque yo sé que eres tú trabajando en mí. No eran las demás personas, no era el lugar, no era Roca, no era nadie. Era Dios trabajando en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Y más o menos después de 6 meses empezamos a servir en la iglesia. Ya trabajaba en la escuela de español, trabajaba en la escuela multigrado en la base.
Y poco a poco empezamos a crecer. Mi esposo y yo servíamos en la iglesia, mis hijos estaban con nosotros en la iglesia, y poco a poco pues empezamos a crecer más y más, y obviamente pues nuestra confianza empezó a crecer más en Dios, a confiar más en Dios en todas las áreas, porque la parte con levantándonos y levantándonos y levantándonos. Entonces, Dios siempre estuvo con nosotros, jamás nos dejó, no hubo un día que nosotros no tuviéramos que comer, gracias a Dios. Creo que el problema más era nuestro problema mental, nuestra mente que nos traicionaba, pero Dios siempre estaba ahí, cada día, en cada momento estaba ahí, supliendo todas las necesidades. Casi al terminar el año escolar de mi esposo, pues nosotros platicamos, dijimos, oye, se va a terminar el año escolar y el plan original era 1 año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y estábamos platicando y estábamos orando acerca de eso, y recibimos una llamada del pastor principal de la base que quería hablar con nosotros. Entonces fuimos y nos ofreció continuar en la base y le ofrecieron trabajo a mi esposo. Entonces, aún antes de terminar el año escolar de él ya tenía trabajo ahí, lo cual era la respuesta de Dios. Dios siempre estaba con los planes. Nada más que uno se resiste, pero Dios ya nos, por la base misionera Roca Blanca, como misioneros mexicanos en este lugar. Y hemos permanecido aquí. De hecho, en este agosto vamos a cumplir 5 años, y poco a poco hemos tenido más oportunidades en la base. Actualmente mi esposo es el jefe operativo de toda la... tenemos el comedor de la base desde hace 2 años, estamos a cargo del comedor, mucha responsabilidad porque tenemos para mucha gente cada día, y mi esposo tiene el ministerio, es un ministerio, el ministerio de eventos y también de negocios. Ok, voy a terminar. Estamos encargados de varias cosas en la base aquí, seguimos trabajando. Hace 2 años estábamos pensando que era el tiempo de salir de la base, pensamos que ya era el tiempo y oramos y dijimos, ok, después de marzo vamos a Puebla o a otro lugar donde Dios nos envíe. Y estábamos en ese proceso. Exactamente en marzo de ese año llegó la pandemia. Entonces fue cuando Dios nos contestó, no pueden irse, seguirán aquí por más tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? No sabemos, pero sí tenemos un corazón dispuesto totalmente a seguir aquí, a servir aquí en lo que estemos aquí, nuestro corazón está aquí. Y estamos pensando en servirle a Dios toda nuestra vida, y a donde Él nos lleve estamos dispuestos. Sí, nuestro proceso fue difícil aquí, ahora estamos muchísimo mejor, nuestro corazón está mejor porque Dios estuvo trabajando con nosotros muchísimo, mucho, todo este proceso duro aquí fue para nosotros, fue por el bienestar de nosotros, fue porque traíamos cosas que no sabíamos, tal vez desde nuestra infancia, cosas que tuvimos que sanar, cosas que tuvimos que arreglar, que tuvimos que soltar y que tuvimos que de verdad confiar en Dios y seguir adelante, y no nos habíamos dado cuenta que de verdad no estábamos tan bien y pensábamos que sí.
Entonces, todo este tiempo y todo este proceso ha sido un aprendizaje, ha sido una aventura, hay muchísimas historias, pero pues esta es la versión corta de cómo es que llegamos aquí. Actualmente no tenemos planes de salir. Mis hijos ya crecieron ya para estudiar la universidad y mi hija va a entrar a la preparatoria. Entonces, mis hijos están yendo, están volando, están yendo a otros lugares, pero Andrés y yo vamos a estar aquí por el tiempo en que Dios nos quiera aquí y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón y con mucho gusto y con mucho entusiasmo, porque nos gusta servir y nos gusta servirle a Dios primeramente y después pues a la gente, ¿no? Porque pues es lo mismo, si tú le sirves a Dios, obviamente le sirves al prójimo, ¿no? Y estamos contentos, estamos muy felices y pues estamos esperando a ver qué Dios habla, a ver qué va a pasar. Sigo conociendo gente maravillosa como ustedes en la escuela de español, seguimos trabajando en la escuela de español y seguimos teniendo grandes amigos de otros lugares que vienen a vernos, a ayudarnos, a enseñarnos de sus culturas, de todo lo que los extranjeros nos pueden enseñar. Y pues seguimos aquí echándole muchas, muchas ganas. No sé si quieras decir algo, Sonju.